Para tener más detalles sobre este proceso que ahora, como bien comentaba nuestra compañera Catherine Sánchez, pasará por un proceso de entrevistas, pasará por todo un proceso que del que va a estar muy atenta la gente. Tenemos con nosotros a Josefa Castillo, ella es diputada del PRM, pero también miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Josefa, bienvenida a Enfoque Final, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación, Catherine. Para mí es un gusto tenerte acá. En principio, Josefa, queremos consultarte cuál ha sido la posición tanto suya como del senador Paliza, quienes son, como quien dice, las voces distintas allí en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto no lo estoy diciendo yo, esto ya incluso lo han reconocido senadores del PLD, con respecto a este listado de preseleccionados. Sí, precisamente ayer, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, tuvimos una ardua tarea en medio de debates, en medio de contradicciones, en medio de exposición de ideas que chocaban, a veces se organizaban y todo esto, pues nosotros logramos reducir la lista de los aspirantes a 85. Y en medio de todo esto, nosotros no votamos por la lista final, por el hecho que entendimos que ahí fueron incluidas personas que no están cumpliendo con los preceptos que nosotros propusimos desde el principio y hasta algunas que riñen con la ley 29-11 en su artículo 6 sobre la necesidad de que las personas que vayan a aspirar al Tribunal Superior Electoral, por ejemplo, pues tengan que tener la formación electoral o por lo menos otra formación en el derecho civil. Entonces nosotros entendemos que fueron violados algunos elementos importantísimos. Por ejemplo, la sociedad dominicana casi en pleno cuestionó la labor que realizaron los jueces actuales del Tribunal Superior Electoral. Y ante una acción tan desacreditada, vamos a decirlo así, tan cuestionada por el pueblo dominicano, en un proceso electoral que tuvo grandes desaciertos y que finalmente también fueron incoados recursos que no tuvieron ningún tipo de asidero legal consono con la justicia, nosotros encontramos que lamentablemente pues se dieron sentencias inadecuadas y lejanas a lo que es la realidad esperada. Y esa sed de justicia que tiene el pueblo dominicano y sobre todo esos ciudadanos que incoaron esos recursos esperando respuestas. Esos ciudadanos del Tribunal Superior Electoral fueron objetados por el señor abogado Guido Gómez Mazara. Y estas objeciones fueron, diríamos que echadas a un lado hasta estudiar, es la palabra, a fondo las objeciones. No obstante, nosotros entendemos que el solo hecho del cuestionamiento social pues era una justificación para que estas personas ni siquiera se presentaran para querer repetir igual así los suplentes del Tribunal Superior Electoral. Y es la posición precisamente de la oposición, de la mayoría de las instituciones de la población, pues sí, de que estas personas sean sustituidas en pleno para buscar la mayor transparencia ante este próximo proceso electoral, para buscar la mayor confianza, la credibilidad, y que en este sentido nosotros también pedimos el establecimiento y la elección de jueces que no tuviesen esa relación política con los partidos y que pues fueran independientes. Diputada Castillo, con respecto a estas 86 personas preseleccionadas, si pudiésemos hablar de algún porcentaje, ¿usted cree que es posible constituir un Tribunal Superior Electoral con o buscando una buena selección entre estas 89 personas? ¿Se pueden constituir unos miembros distintos en la Suprema Corte de Justicia con esta lista de preseleccionados, con esos 89? ¿Hay gente allí de valor que puede hacerlo o están en su mayoría desacreditados? ¿Cuál sería el porcentaje si usted tiene alguna relación? Fíjate, para la Suprema Corte de Justicia
es donde menos problemas hay, porque hay jueces bien empoderados, hay jueces de carrera que realmente pues cumplen con el perfil. Pero la gran preocupación está para el Tribunal Superior Electoral. Entendemos que faltan calidades. Y con esto no pretendo descalificar a ninguno de los participantes, pero debido a la experiencia que nosotros hemos tenido de otros procesos, se necesitan un poco más de calidades para poder dirigir este proceso, administrarlo de manera adecuada, sobre todo desde el Tribunal Superior Electoral, que es donde se presentan las grandes dificultades que obviamente están altamente relacionadas terminan por afectar la vida política, la Constitución de la República y su cumplimiento, y que precisamente nosotros entendemos que este tribunal es necesario que sea conformado por personas primero que no sean políticas. Y no estoy hablando del ser político que somos todos, sino que no sean dependientes. Militantes políticos y mucho menos personas que no son imparciales, o no serían imparciales porque están íntegramente ligadas a partidos políticos, sobre todo a partidos políticos del oficialismo. Desde el principio, nuestra posición fue, pues, encarnar de alguna manera lo que nos indicó nuestro partido revolucionario moderno y la oposición, y los partidos de oposición. Es un acuerdo, sí. Y en un acuerdo, pues, no hacer la presentación de estas personas que están ligadas íntimamente a los partidos políticos. El caso de José Alejandro Vargas, se había conocido en la lista inicial de 169 aspirantes a estas altas cortes, que él aspiraba o lo habían inscrito para que fuera a la Suprema Corte de Justicia, pero vemos ahora que en estos 86 preseleccionados, a donde se le preselecciona es para el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Es una anécdota bastante interesante. Fíjate que el juez Vargas, persona con la cual nunca he hablado, nunca he tenido cercanía, pero que tiene un peso específico en la población, una gran valoración por la manera en que él ha administrado los casos, y es obvio, es un juez de instrucción. Entonces, nosotros vimos que él estaba en la lista, pero vimos la manera rabiosa en la que se intentó rechazar, y de hecho se rechazó. De manera que nosotros, cuando se rechazó dentro de la comisión formada por 5 personas que trabajamos en la mañana, nosotros pedimos que ese caso fuera aplazado para llevarlo a la comisión en pleno, que trabajó en la noche en la presencia del presidente de la República y de los demás, del resto de los participantes del tribunal, del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, resulta que él aspiró a la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y entonces nosotros, por ser un juez de instrucción, aún como con el ingrediente de que lo habían objetado, los 3 que estábamos trabajando ayer desde las 10 de la mañana, pues logramos que se quedara dentro de los electos el juez Vargas, diciendo que si él tenía una objeción por parte de una institución que no conozco, no es sonora, y hasta parecía algo como montado previamente, debo decir que las mismas condiciones también en las que se trató de justificar sacarlo fueron las mismas condiciones de que habían objetado los 4 aquellos que conforman el Tribunal Superior Electoral. Entonces decíamos, pero ¿por qué quieren objetar a Vargas? Porque tenga mantener una a los objeción otros y mantener a los tribunal. otros. O sea, ese elemento de desigualdad, pues creemos que fue algo como traído por los moños. Y precisamente la comunidad nacional deberá valorar todo este proceso, porque en verdad nosotros tenemos que estar atentos a lo que va a pasar en esas presentaciones de esas vistas Josefa, públicas. nosotros acá en el noticiero tenemos poquísimo tiempo. Sin embargo, sabemos que te vas a quedar con nosotros porque
en media horita, nada más, viene Noticias entre Políticos. Así es. Hablaremos de esos nombres que tú todavía no has querido soltar, prenda. Ay. Pero no te preocupes, que lo agarramos en el debate. Gracias. Ahorita, sí. Gracias por estar con nosotros, diputada. Que tenga muy buenas noches. Gracias.